Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Deina, ¿cómo están? Gracias, Evelyn. Bien, chicos. Bueno, me imagino que ya se han enterado de los cambios, las modificaciones que hay para este examen, ¿no? Que viene. Ya seguramente sus tutoras les estarán comentando, ¿no? Cómo deben hacer para adaptarse a esos cambios. En realidad, bueno, es inevitable. Todos ustedes. O sea, ustedes y su competencia van a pasar por lo mismo, así que ahí la cuestión es que puedan adaptarse eh, a las modificaciones que se han anunciado, ¿sí? Pero al final, o sea, todos están partiendo del mismo lugar, ¿no? Así que todavía tienen unos meses para ir viendo sus estrategias, ir viendo cómo se acomodan. Y bueno, también ver qué cursos necesitan priorizar, cuánto tiempo le tienen que dedicar, ¿no? A estudiar algunos temas, todo eso, ¿ya? Así que traten de estar tranquilos. Yo sé que es incómodo, es fastidioso porque te estén cambiando las reglas de juego cada rato, que te digan una cosa, después te digan otra cosa. Lamentablemente San Marcos en los últimos 2, 3 años está así, ¿no? Por las autoridades, pues que parece que no tienen un rumbo claro, ¿no? O sea, parece que no tienen un criterio exacto acerca de cómo hacer las cosas. Y obviamente eso afecta a la universidad, afecta a la imagen de la universidad y afecta a los estudiantes, a los postulantes, ¿no? Bueno, hay que adaptarse, lamentablemente, chicos, es así, ¿no? O sea, en realidad, la vida es así en general. O sea, no es por excusar a las autoridades que están haciendo, desde mi perspectiva, un mal trabajo, pero ese tipo de cambios lo van a ver ustedes en su vida en general, no solamente en este momento, sino en la misma universidad van a encontrarse con todo tipo de profesores, ¿no? Entonces, tienen que adaptarse a esas situaciones, ¿sí? Tratan de hacerlo tranquilos, o sea, no se desesperen, como les digo, todos están pasando por lo mismo, ¿no? Solamente tienen que ajustar ahí sus estrategias para dar lo mejor posible su examen, ¿ya chicos? Pero no se angustien, no se preocupen demasiado, traten de tomarlo con calma, ¿ya? Bien, chicos, entonces voy a ir compartiéndoles el material de esta semana. Vamos a ver teoría. En realidad vamos a hacer 2 semanas de nociología. Vamos a ver nociología hoy y la siguiente semana, ¿no? El próximo jueves también vamos a ver nociología, porque este es un tema en realidad más o menos amplio, ¿no? Es un tema también clásico de los exámenes de admisión, o sea, es un tema que ha venido muchas veces, ¿no? Porque se relaciona con filósofos, digamos, icónicos de la historia de la filosofía, ¿no? Como por ejemplo Descartes, Kant, Locke, etc. Entonces es un tema que ha venido muy frecuentemente. Ya vamos a ver nociología, como te digo, esta semana y la siguiente. Y después vamos a ver epistemología, o sea, de cada 2 semanas más, epistemología también uno y epistemología dos, que también es un tema amplio. ¿Ya? Entonces, de nociología, de todo lo que vamos a ver hoy día, yo te sugeriría que te concentres sobre todo en la última parte. ¿Ya? Yo te voy a explicar ahí. Es este tema que en el prospecto está como teorías de la verdad, ¿ya? Y de todo este tema, lo que más ha venido últimamente es la teoría de la verdad como utilidad. Ahí nos vamos a centrar al final, ¿ya? Pero igual hay que comenzar por lo básico. O sea, si no entiendes lo básico, no vas a comprender no solamente lo que vamos a ver hoy día, sino la siguiente semana. Entonces hay que comenzar poco a poco, ¿ya? Sobre todo si no conoces mucho del tema, lo ideal es comenzar así de a poquitos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por lo básico. Fíjate, la nociología, como ustedes ya saben, es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento, ¿no? El conocimiento en general. O sea, la pregunta es cómo conoce el hombre, ¿no? ¿Cómo se da el conocimiento? ¿Cómo se da el proceso de conocimiento? Y por eso la nociología es la teoría del conocimiento, es decir, la teoría filosófica del conocimiento, ¿no? Viene de estos dos términos, gnosis, que significa conocimiento, y logos, que significa teoría
o estudio, ¿no? Es decir, el estudio o la teoría del conocimiento. Ahora, ¿por qué te digo la teoría filosófica del conocimiento? Porque en realidad, si te pones a pensar, el tema del conocimiento también es abordado, por ejemplo, desde un punto de vista psicológico, ¿no? Cuando se habla acerca de la mente, ¿no? De las imágenes mentales desde el punto de vista de la psicología o actualmente ya más recientemente de la neurociencia, ¿no? Pero la nociología no es una teoría del conocimiento, digamos, en general, digamos, sino una perspectiva filosófica del conocimiento, ¿no? Una teoría filosófica del conocimiento. Ahora, ¿cuáles son los elementos del proceso de conocimiento? Hay tres: sujeto, objeto, representación. Sujeto, fíjate, ¿sí? El sujeto cognoscente es el ser humano, es decir, desde la perspectiva de la nociología solamente es posible hablar de conocimiento como conocimiento humano. O sea, el único que conoce es el ser humano, ¿sí? Entonces, la nociología, pues, no asume que hay un conocimiento de los animales o algo así. El conocimiento es algo netamente humano. Entonces, el sujeto conocente es la persona. Tú, yo, tu hermano, tu papá, tu primo, tu mamá, tu abuelito. Cada uno de nosotros es un sujeto cognoscente. Todos conocemos el mundo. Y el objeto cognoscible, ¿qué es? Cualquier elemento que puede ser conocido por el ser humano. Fíjate, objeto cognoscible es cualquier elemento de la realidad que el ser humano puede conocer. Pero acá hay un pequeño detalle que tienes que tener presente. Si yo te digo cualquier elemento de la realidad, inmediatamente tú vas a pensar obviamente en la realidad, o sea, física, ¿no? O sea, una manzana, un perro, un gato, una casa, un celular, una taza, etcétera, ¿no? O sea, pensamos inmediatamente en cosas. Ya, esa es la forma más simple de definir objeto, ¿no? Como una cosa o como un ser, ¿no? O sea, no necesariamente una cosa, sino un animal. Otra persona también puede ser un objeto de conocimiento. Por ejemplo, cuando un médico estudia el cuerpo humano, está estudiando otro ser humano desde el punto de vista físico. Sin embargo, acá hay un detalle, porque tienes que tener presente que no solamente lo físico es conocido por el hombre, porque si no, sería imposible el conocimiento de objetos ideales. Y el ser humano también estudia objetos ideales, por ejemplo, los matemáticos, ¿sí o no? Cuando estudian matemática, ¿qué están estudiando? No están estudiando una cosa, o sea, no es algo físico. Los números no son cosas físicas, ¿sí? Igual, por ejemplo, cuando el ser humano habla acerca de valores, ¿no? Cuando hablamos de justicia, libertad, no estamos hablando de objetos físicos. Entonces, cuando se habla de objeto cognoscible, no se refiere necesariamente a algo físico, aunque el nombre podría darnos a entender eso, ¿sí? Repito, es la forma más simple de definir, no todas las cosas que existen en la realidad, pero hay que hacer esa salvedad. No necesariamente todo lo que conoce el hombre es físico, ¿ya? Ahora, de esta relación entre sujeto y objeto va a surgir la representación. La representación usualmente se define como la imagen mental, ¿ya? Pero de nuevo, acá hay un pequeño problema, porque claro, tú piensas en la imagen mental como una copia, ¿no? Del objeto. Por ejemplo, yo tengo la idea de manzana. Ah, tengo una imagen mental de la manzana. En este momento no tengo una manzana, no veo una manzana, pero tengo la imagen mental porque tengo la idea. O sea, he visto alguna vez una manzana, ¿no? Conozco qué cosa es una manzana. Entonces ahí funciona esta idea de imagen mental, ¿no? Igual, no sé, la idea de león, la idea de montaña, etcétera. Entonces, usualmente la representación es conocida como imagen mental, como idea, concepto. Sin embargo, como el objeto cognoscible no necesariamente es algo físico, como te acabo de decir, puede ser que la representación no sea una imagen mental, porque tú no puedes tener una imagen mental, por ejemplo, de la justicia. Claro, otra cosa son las representaciones icónicas que se han hecho acerca de la justicia, o sea, que los seres humanos hemos creado, eso es otra cosa. Pero eso no es una imagen mental de la justicia, es una simbolización física de la justicia, ¿no? Igual de la libertad, de la solidaridad, del bien, por ejemplo. No podemos tener una imagen mental del bien porque el bien no es algo físico. Entonces, se puede definir de manera
básica, la representación como imagen mental, sí, pero no necesariamente la representación es una imagen mental. Por eso otros consideran que es mejor definirla como un concepto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias, ¿ya, chicos? Justamente en una de las preguntas del material de esta semana aparece un fragmento, ¿no? Acerca de este tema, ¿ya? Igual lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica. Entonces, fíjate, vamos a ver ahora las características del conocimiento. Es decir, ¿qué características tiene el conocimiento? Ojo, características del conocimiento. Vamos a poner acá, a ver, vamos a ver si se puede agregar, para que no quede duda acerca de qué estamos hablando, ¿ya? Características del conocimiento. Mira, tiene 4 características. Ahora, como vamos a ver en epistemología, hay cierta coincidencia con las características del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque las características del conocimiento científico, al fin y al cabo, son características del conocimiento en general. O sea, claro, son más específicas, pero es conocimiento igual. Entonces, por eso es que hay cierta semejanza o hay algunas características que se repiten, ¿sí? Pero en general, a ver, el conocimiento, ¿no? En general, ¿qué características tiene? Primero, el conocimiento, para ser considerado conocimiento, tiene que ser objetivo. Es decir, por ejemplo, cuando tú estudias algún curso, cualquier curso que sea, cuando el profesor te explica algún tema, tú asumes que el profesor no te está dando su punto de vista, porque si fuera una perspectiva del profesor, lo que él te transmite, no podrías considerarlo válido como conocimiento en general, ¿no? Entonces el conocimiento tiene que ser objetivo, es decir, tiene que mostrar el objeto tal y como es, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un periodista es objetivo si narra los hechos tal y como ocurrieron. Tú consideras una información válida, una información como conocimiento, en la medida que es objetivo. Si te das cuenta de que el periodista te está dando su perspectiva o que te quiere transmitir su opinión, entonces no lo consideras un conocimiento como tal, sino lo consideras su opinión. ¿Te das cuenta? Entonces el conocimiento, para ser considerado conocimiento, tiene que ser objetivo. Segundo, para ser considerado conocimiento tiene que ser necesario. Es decir, que solo puede ser de un modo. Por ejemplo, todos sabemos que 2 más 2 es 4, ¿sí? 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 5. 2 más 2 también puede ser 6. 2 más 2 también puede ser 20 o 50. No, solo puede ser 4. O sea, solamente puede ser de un modo. Esto quizás es más obvio en el caso de las matemáticas, ¿no? O sea, así como 2 más 2 es 4, 5 por 5 es 25, 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27, etcétera. O sea, ahí en las matemáticas es obvio, digamos, el resultado. No solamente se da en las matemáticas, se da en cualquier conocimiento. O sea, cuando hablas, por ejemplo, de biología, de química, de historia, ¿no? Se supone que hay una manera de ser de las cosas y el profesor te transmite esa información. Entonces, tiene que ser de una manera. Obviamente hay ciertos ámbitos de conocimiento donde es un poco más complicado acceder, digamos, a la información, a una información certera, pero todos asumimos que hay una forma correcta, ¿no? En que son las cosas, una forma en que se manifiestan las cosas. Entonces, el conocimiento es necesario porque es de un modo, o sea, no es una cuestión azarosa, no es que 2 más 2 pasado mañana se convierta en 9, no es que 5 por 5 pasado mañana sea 75, no, no, 5 por 5 es 25, es la única posibilidad, a eso se refiere con necesario, ¿no? Igual, por ejemplo, si yo digo algo muy simple, ¿no? Lima es la capital del Perú, ya, eso es así, ¿no? O sea, de la nada no se va a convertir en la capital de Bolivia, ¿no? O sea, no, no ocurre eso, es de una forma, ¿ya? Universal. El conocimiento es universal, ¿por qué? Fíjate, porque el conocimiento es la representación, ¿sí? Válida para todos los sujetos, ¿sí? ¿Por qué Todos no los... está presentando la pantalla? Ay, disculpen, no les estoy presentando. Perdón, perdón, perdón. A ver. Ya, ahí se está viendo, Sí, ¿sí?
Ya, disculpen, no me había dado cuenta. A ver, a ver, a ver. Ya. Bueno, les voy a presentar la diapositiva anterior para que vean de lo que les estaba hablando, ¿no? Sujeto, objeto, representación, ¿ya? Les estaba hablando al inicio de esto, ¿no? Que el objeto conocible generalmente se asume como un objeto físico, pero no necesariamente es un objeto físico, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico aparece un perrito. Claro, ¿es un objeto conocible un perrito? Sí, pero no necesariamente tiene que ser un perrito, una fruta, una pelota, un árbol. Puede ser también algo abstracto, como un concepto, por ejemplo, como justicia, ¿no? Eso les estaba diciendo. La representación, por lo tanto, imagen mental no necesariamente es una imagen mental, puede ser un concepto abstracto, de nuevo. Entonces, no necesariamente es una imagen como nosotros nos imaginamos, ¿no? O sea, una fruta, una pelota, un árbol, ¿no? Generalmente se hacen ese tipo de esquemas, ¿no? Incluso en psicología. Pero, repito, no necesariamente es una imagen mental. Ahora, les decía acá, ¿no? Que el conocimiento puede ser, perdón, es objetivo porque se asume que conocimiento describe las cosas tal como son, ¿no? Segundo, es necesario porque solamente puede ser de un modo, ¿no? 2 más 2 es 4, no puede ser 5, no puede ser 6, no puede ser 7, no es azaroso el conocimiento, es de un modo dado, específico. El conocimiento es universal. ¿Por qué? Porque la representación del objeto es válida para todos los sujetos. Es decir, esto se ve más claramente en las leyes científicas, por ejemplo, o en las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es válido y funciona en cualquier parte del mundo y para cualquier persona, ¿no? Igual, 2 más 2 es 4 para un chino, para un coreano, para un australiano, para un canadiense, para un francés, para un peruano, para un boliviano, para un argentino. Es decir, es válido para cualquier persona. Eso se refiere con que es universal. Y por último, el conocimiento es fundamentado. ¿Por qué es fundamentado? Porque tiene que estar respaldado por pruebas empíricas y o demostraciones lógico-matemáticas. Ojo que esta característica se repite, por ejemplo, en el conocimiento científico. Cuando veamos epistemología, vamos a ver las características del conocimiento científico y vamos a ver que por eso la ciencia es considerada, digamos, el modelo del conocimiento. ¿Por qué la ciencia es tan valorada? Porque se considera que la ciencia es fundamentada, es decir, tiene un respaldo. Pero ojo, la ciencia no solamente tiene un respaldo empírico. Es cierto que en la mayoría de casos la ciencia requiere de un respaldo empírico, eso es cierto, pero no es solo por eso que es fundamentada, porque hay una serie de ciencias que trabajan más que con lo empírico, con lo teórico. Por ejemplo, la física teórica. La física teórica trabaja con teorías y las teorías de la física teórica son básicamente teorías matemáticas, o sea, uso de ecuaciones. Otra cosa es cómo corroboro yo esa teoría, ¿no? La corroboración ya tiene que ver con una cuestión empírica, eso es cierto, pero la formulación de la teoría es una cuestión matemática. Entonces, la fundamentación de la ciencia no siempre y no necesariamente es empírica, como muchas veces se cree, sino que también requiere una fundamentación matemática o lógica incluso, ¿no? Entonces, la fundamentación del conocimiento tiene que darse de alguna forma, ¿no? De manera empírica o de manera lógico-matemática. Y ahí está, por ejemplo, el caso de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía, como ustedes saben, no es una ciencia, no pretende ser una ciencia porque no usa un método científico, no se hacen experimentos para corroborar una teoría filosófica. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser considerado un conocimiento. Claro, no es un conocimiento científico, eso es cierto, pero no todo conocimiento tiene que ser científico para ser considerado conocimiento. Entonces, la filosofía es un caso especial. ¿Por qué? Porque si bien no se sostiene en evidencia empírica, como las ciencias, no deja de ser considerado un conocimiento en la medida en que una teoría filosófica requiere de una argumentación, es decir, una fundamentación lógica, ¿no? Los planteamientos filosóficos, para ser considerados válidos o ser considerados al menos debatibles, ¿no?
tiene que tener fundamentación lógica, es decir, los argumentos que se presentan deben ser válidos, lógicamente. Entonces uno puede analizar desde el punto de vista lógico una teoría filosófica y determinar si es sólida o no lo es, si es válida o no lo es. ¿Sí? Entonces la fundamentación es una característica en realidad de cualquier tipo de conocimiento, sea científico o no. Ahora, en el caso de conocimiento científico, o sea, las ciencias, obviamente la fundamentación es más simple, por decirlo así, o más sencilla, por el hecho de que tiene un respaldo también empírico. Entonces, usualmente tiene dos bases, ¿no? Una base empírica y una base lógico-matemática. ¿Ya? Entonces, estas, repito, son las 4 características del conocimiento en general. En general. Sin embargo, como te decía hace un momento, ya cada 2 semanas vamos a ver las características del conocimiento científico y vamos a ver que algunas de estas se repiten. Pero eso es normal porque el conocimiento científico es conocimiento al fin y al cabo, ¿no? Entonces se repiten algunas de estas características, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de conocimiento? Mira, este tema es un tema que en realidad puede generar un poco de confusión en algunos. No sé si tú tienes algo más de teoría en manuales, ¿no? Pero yo recuerdo que hace años venía este tema en la teoría de la pre de San Marcos, ¿no? Si no me equivoco, en el año 2017, 2018 se estudiaba esta teoría, los tipos de conocimiento, clasificación, ¿no? De conocimiento, de acuerdo con, por ejemplo, por su relación con los sentidos, ¿no? O como vamos a ver luego, por su relación con el objeto. Y otros también decían que había una clasificación por su relación con la experiencia. Pero en el fondo son lo mismo. O sea, no hay una diferencia grande entre decir, este es un conocimiento sensorial, a decir, este conocimiento es intuitivo. O decir, este conocimiento es a posteriori. O sea, en el fondo son lo mismo. Lo único que tú tienes que entender es cuál es la diferencia entre sensorial y racional, que es, creo, obvia. ¿Cuál es la diferencia entre intuitivo y discursivo? Que vamos a verlo, que al final es lo mismo que lo anterior, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre a posteriori y a priori? Pero en el fondo es lo mismo. O sea, mira, por su relación con los sentidos, es decir, ¿mis sentidos intervienen de manera directa o no? Si yo digo sí, es decir, un conocimiento que obtengo a través de mis sentidos, por ejemplo, cuando yo como, no sé, una manzana. En ese momento estoy recibiendo información. Recuerda, cuando somos niños, todos aprendemos sensorialmente, por eso el niño siempre se lleva las cosas a la boca, ¿no? Está aprendiendo del mundo. Entonces, se lleva las cosas a la boca y tiene un sabor, ¿no? O igual, por ejemplo, la primera idea, entre comillas, de la mamá, o cómo distingue el niño a la mamá es su aroma, su voz, es decir, somos seres sensoriales. Entonces conocemos por los sentidos, ¿no? Por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, por el tacto, ¿no? Es nuestra primera manera de acercarnos al mundo. Entonces, ese conocimiento sensorial, ¿no? Es la manera en que conocemos materialmente las cosas que nos rodean, o sea, los alimentos, cualquier cosa. Ahora, el conocimiento racional también existe, solamente que es un poco más complejo. ¿Sí? El niño que inicialmente conoce sensorialmente el mundo, poco a poco va desarrollando su capacidad, ¿no? De conocer el mundo y empieza a desarrollar su capacidad racional. Entonces comienza a hacer relaciones, por ejemplo, ¿no? Entre las cosas, a relacionar las cosas de manera racional. Entonces, ahí ya entran otro tipo de procesos más complejos, como la inferencia, la deducción. Por ejemplo, cuando tú das tu examen de admisión, ¿no? Y te ponen un texto y te dicen del texto anterior se infiere que estás haciendo un proceso racional, es otro tipo de conocimiento, no es un conocimiento sensorial, no es un conocimiento empírico. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo hablo de sensorial, estoy hablando de un conocimiento empírico, ¿sí? Un conocimiento empírico. Y cuando hablo de racional, evidentemente estoy haciendo referencia a un conocimiento que implica reflexión, que implica inferencia, que implica deducción, es decir, que no se limita a lo sensorial, sino que va más allá de lo sensorial, ¿no? El mejor ejemplo de eso es el conocimiento matemático, por ejemplo, o el conocimiento lógico.
porque trabaja con estructuras racionales, ¿no? Los argumentos, los números, son relaciones racionales. Entonces, es un conocimiento indirecto. ¿Indirecto por qué? Porque no se relaciona directamente con los sentidos. El conocimiento sensorial es un conocimiento directo del mundo, porque se da a través de los sentidos. El conocimiento racional es un conocimiento indirecto porque requiere de procesos como la inferencia o la deducción. ¿Sí? Creo que esto es simple, ¿no? De entender. Ahora, si te das cuenta, fíjate acá, si nosotros hablamos del conocimiento por su relación con el objeto, en el fondo es lo mismo. ¿Por qué? Porque mira, existe el conocimiento intuitivo, ¿sí? Que sería equivalente al conocimiento sensorial. Conocimiento sensorial porque se da a través de los sentidos, eso ya lo dijimos, a través de los sentidos. Conocimiento intuitivo, mira, dice, hace referencia a conocimiento que se obtiene en contacto directo con el objeto. ¿Ya? ¿Y cómo tengo yo un contacto directo con el objeto? A través de los sentidos. ¿De qué otra forma voy a tener un contacto directo? Entonces, el conocimiento intuitivo es el que se da en contacto directo con el objeto, es decir, de manera inmediata. Mira, inmediata, es decir, sin intermediación. Un niño aprende intuitivamente que el fuego quema cuando tiene contacto directo con este. Ojo, el término intuitivo en este caso no se está usando como sinónimo de presentimiento, ¿no? No tiene ese sentido, ¿no? Intuitivo en este caso simplemente significa directo, inmediato. Cuando yo era niña, todos hemos pasado por eso alguna vez, ¿no? No sabía que el fuego quemaba. O sea, tú no puedes de niño, sin una experiencia previa, saber que el fuego quema, solamente porque lo ves. No, te das cuenta de que quema cuando metes tu mano al fuego, ¿no? Ahí descubres que el fuego quema. ¿Y cómo lo descubres? ¿Cómo lo aprendes? Por contacto directo con el objeto. Igual, por ejemplo, quizás a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado probar algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, de niños, los papás en algún momento te dan a probar algo ácido, por ejemplo, te dan un limón y tú lo chupas y descubres que el limón es ácido. O sea, solo de ver el limón no puedes saber que es ácido. Tienes que tener una relación directa con el objeto, ¿no? Tienes que probar y en ese momento aprendes que el limón es ácido. Entonces, el conocimiento intuitivo es el conocimiento empírico, ¿sí? Igual, por ejemplo, aprendes que el agua moja, ¿no? Porque cuando llueve te mojas. ¿Por qué? Lo aprendes por experiencia. O sea, no lo vas a aprender solamente viendo la lluvia desde dentro, lo aprendes de manera directa, intuitiva. En cambio, el conocimiento discursivo es el conocimiento que será, fíjate, se da de manera mediata. De manera mediata. A ver, voy a cambiar el color de esto para que no confunda. Ya. Ya, el conocimiento discursivo se obtiene de manera mediata. Mediata significa con la mediación de algo, ¿no? De manera mediata o indirecta, ¿no? Al revés del conocimiento intuitivo. ¿Por qué? Porque requiere de una intermediación. ¿La intermediación de qué? Del razonamiento. Es decir, no es que yo tengo una relación directa con el objeto, sino que tengo que realizar un proceso, ¿no? Es como el conocimiento que vimos acá, el conocimiento racional. El conocimiento racional es un conocimiento indirecto. Acá está, un conocimiento indirecto, porque no aprendo el objeto de manera empírica. Igual acá, el conocimiento discursivo no es empírico, el conocimiento discursivo es racional, porque requiere de rodeos, requiere de razonamientos para alcanzar una conclusión. Entonces, requiere de realizar inferencias o deducciones. Por eso dice, por ejemplo, el médico diagnostica una enfermedad a partir de los síntomas que muestra el paciente. El médico muy difícilmente va a poder decirte qué enfermedad tienes solo mirándote, salvo que sean síntomas pues, de una enfermedad muy evidente, muy obvia, ¿no? Y aún así hay un detalle, y es que el médico podría ser que dé con la enfermedad sin preguntarte muchas cosas por su experiencia, por sus conocimientos previos. Es decir, él ya tiene una teoría previa.
¿no? Entonces, si es capaz de diagnosticar una enfermedad solo con verte es porque ya tiene o ya ha seguido una serie de, obtenido una serie de información, ¿no? Y ha seguido ya antes ese proceso de inferencias y de deducciones, ¿no? Pero no es una cuestión meramente empírica. Entonces, el conocimiento discursivo, por ejemplo, en el caso del médico, es discursivo porque requiere de una serie de conexiones. Por eso normalmente los médicos te preguntan, ¿no? ¿Y qué ha sentido? ¿Y qué intensidad de dolor tiene? ¿Y qué tuvo? ¿Tuvo un accidente? Por ejemplo, si tienes, pues, no sé, una lesión, ¿no? ¿Tuvo un accidente o qué pasó? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Siente ardor? Te pregunta una serie de cosas. ¿Para qué? Para ir descartando posibilidades y para ir acercándose al diagnóstico más adecuado. Entonces es un conocimiento discursivo. ¿Te das cuenta? Igual que el ejemplo que te puse en conocimiento racional. Cuando das el examen, ¿qué tipo de conocimiento debes tener? Un conocimiento discursivo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer inferencias, tienes que, incluso cuando vas descartando, ¿no? Cuando descartas alternativas, las descartas en función de una serie de, digamos, de inferencias que estás haciendo, ¿no? Entonces dices, esta puede ser, esta no, por esto, por esto. Hay una serie de rodeos que tienes que hacer a partir del conocimiento que tienes. No es un conocimiento sensorial, no es un conocimiento empírico, ¿sí? Bien. Entonces, esas son las clasificaciones. Repito, pueden haber más. Es decir, hay más clasificaciones dependiendo del filósofo, ¿ya? Dependiendo del filósofo o de la corriente, pueden haber más clasificaciones. No te preocupes por aprendértelo exactamente porque no es algo que te vayan a preguntar así de manera muy especializada. O sea, si te viene una pregunta, va a ser para que respondas a alguna de esas alternativas, pero no va a ser demasiado complicado. Quizás lo más complicado sería que recuerdes esto, que intuitivo no significa pues de presentimiento, ¿no? Sino que significa empírico, simplemente eso, ¿ya? Ahora, vamos a analizar las teorías de la verdad. Mira, en teorías de la verdad, en realidad tenemos muchas teorías de la verdad. Es más, recuerdo que, por ejemplo, en la universidad, cuando yo llevé un curso, que no era de la malla curricular general, era un curso electivo, era un curso que tú podías llevar si querías o podías no llevar, era de tu elección, ¿no? Y yo llevé ese curso de teorías de la verdad. Y eran muchísimos autores. En realidad no son cuatro, no son cinco, no son seis, son un montón de teorías de la verdad. Pero acá vamos a ver las más, digamos, más importantes, ¿no? Las más trascendentales, ¿ya? Y han venido preguntas últimamente sobre este tema, sí. Por eso yo te sugiero que este tema sí lo tengas muy en cuenta, ¿ya? En los últimos 2, 3 años ha venido casi siempre una pregunta sobre este tema. Revisa, te sugiero que revises, y vas a encontrar sobre todo preguntas acerca de la teoría de la verdad como utilidad. Que, fíjate, acá lo voy a poner acá delante de ti en el TTC, le estoy poniendo, fíjate, es la teoría de la verdad del pragmatismo, y se denomina, ¿ya? Del pragmatismo. Esa es la corriente filosófica que plantea la teoría de la verdad como utilidad, ¿ya? Entonces, al final vamos a ver esta. Sobre todo de esta han venido preguntas. Y en segundo lugar, también ha venido sobre la teoría de la verdad como correspondencia, ¿ya? Porque es la teoría clásica, o sea, es la más conocida y es la que todos deberían saber. Aunque en realidad no es tan difícil de, digamos, dar con la clave, en este caso, de la teoría de la verdad como correspondencia, porque es la más fácil, ¿no? Entonces, fíjate, en teoría de la verdad la pregunta es, ¿qué es la verdad? O sea, ¿cómo podemos definir la verdad? ¿Es posible dar una definición? Bueno, el primero que intenta dar una definición es Aristóteles. El primero que da una definición de verdad es Aristóteles. Ahora, no es que antes de él no se haya abordado el tema de la verdad, en realidad sí. Hay muchos filósofos que plantean el problema de la verdad antes que Aristóteles. Por ejemplo, Parménides. Parménides tiene un poema, se le llama así poema filosófico, porque es un texto filosófico en forma de poema, donde habla acerca de la verdad. Platón también habla acerca de la verdad, pero no dan una definición exacta.
El primero en dar una definición exacta es Aristóteles. Aunque su definición, como vas a ver, parece un trabalenguas, ¿no? Esta es su definición. Mira, decir de lo que es que no es o de lo que no es que es falso. Mientras que decir de lo que es o de lo que no es es verdadero. ¿Sí? A ver, vamos a descifrar esto. Mira, en realidad es simple, ¿no? Decir de lo que es que no es. Decir de algo que es que no es. Eso te está diciendo. Por ejemplo, esta taza. Esta taza es una taza. Ya, pero si yo digo de esta taza que no es una taza, sino un plato, ¿tú qué dirías? Eso es falso, ¿sí o no? ¿Sí? Decir de lo que no es falso. Entonces, decir de una taza que no es una taza, decir que es un plato, es falso. ¿Te das cuenta? Eso simplemente te está diciendo, ¿no? Mientras que decir de lo que es, o de lo que no es verdadero. Entonces, él intenta dar una definición de verdad, si te das cuenta, bastante lógica, ¿no? Pero, o sea, suena lógico, es lógico, pero en el fondo, su definición es la definición que todos manejamos, porque es una definición que hace referencia al mundo exterior. O sea, hay algo que yo digo, mira, esto es una taza, ya. Hay algo que yo digo y hay un mundo externo. En este caso, acá hay un objeto externo, la taza, a la que se corresponde lo que yo he dicho. Entonces, existe el lenguaje que es expresado por el hombre y existe la realidad externa a ese hombre. Existe la verdad, se da la verdad cuando el enunciado que yo he dicho se corresponde con ese ente externo, es decir, con ese elemento de la realidad, que existe al margen de mi existencia. O sea, es parte de la realidad. No es algo que esté en mi mente, no, es parte de la realidad. Entonces, la teoría de la verdad como correspondencia es la noción clásica, la que todos manejamos. Por ejemplo, cuando tú dices, Pepito tiene 18 años y tu amiga te dice, no, Pepito no tiene 18, estás equivocada, tiene 20, porque él me ha mostrado su DNI. Ah, ya. Entonces, ¿qué estás asumiendo? Que Pepito tiene tal edad, ¿sí? Y esa edad tiene que ver con algo de la realidad, o sea, no es algo inventado por mí o los deseos de Pepito, no. Hay una realidad. Si yo digo algo que es conforme a la realidad, estoy diciendo la verdad. Si yo digo algo que no es conforme con la realidad, entonces estoy diciendo algo falso. No, me estoy equivocando, en todo caso, al enunciar. ¿Te das cuenta? Entonces, es la idea que todos manejamos de verdad, ¿no? Cuando tu mamá te dice, o tu hermana, o tu papá, no sé, te dice, he cocinado arroz con pollo, ¿sí? Supongamos que no estás en la casa. Llegas a la casa y no hay arroz con pollo, hay, no sé, aguadito. Tú dices, me mentiste, no había arroz con pollo, no habías cocinado arroz con pollo. Claro, ¿por qué? Porque lo que te dijo no se correspondía con los hechos, ¿te das cuenta? Entonces, un enunciado es verdadero si se corresponde con un hecho de la realidad. Esa es la definición. Ahora, aparte de Aristóteles, ¿quiénes más, o sea, qué otros filósofos plantean también la idea de verdad como correspondencia? Mira, lo voy a poner acá, ¿ya? Lo voy a poner acá junto con Aristóteles, para que lo tengas en cuenta. Bueno, un filósofo muy afín a Aristóteles, porque era aristotélico, recuerda, era Tomás de Aquino. De Aquino, filósofo medieval, ¿no? Tomás de Aquino. Luego tenemos también a Wittgenstein, ¿ah? También es un filósofo bastante conocido. Él ya del siglo XX, filósofo contemporáneo. ¿Te acuerdas de la teoría figurativa del lenguaje? El primer Wittgenstein, la teoría pictórica del lenguaje. ¿Sí han escuchado de eso o hemos hablado de eso antes? ¿Te acuerdan? Que Wittgenstein dice que el lenguaje es la pintura de la realidad, ¿no? Que un enunciado tiene que ser como una pintura de la realidad, la pintura de un hecho. Él, Wittgenstein, ¿ya? Filosofía del lenguaje, recuerda que él es uno de los representantes más importantes de la filosofía del lenguaje. ¿Qué otro? Una vez vino, si no me equivoco, hace año y medio, 2 años, una pregunta sobre Alfred Tarski. Tarski es un filósofo menos conocido a nivel universitario. A nivel universitario sí se le conoce, pero a nivel pre no se le conoce mucho.
es un filósofo también contemporáneo del siglo XX. Él también habla de la filosofía, perdón, de la teoría de la verdad como correspondencia. Él también, ¿ya? Entonces, esos son nombres que tú tienes que tener. Otro, si ya quieres otro más, también ha venido alguna vez en una pregunta, fue Russell. Russell también es un filósofo y matemático, maestro, profesor de Wittgenstein en la universidad. Él también tiene la idea de verdad como correspondencia. ¿Ya? Entonces te estoy poniendo varios nombres para que los tengas en cuenta, por si acaso, si te viene alguno de esos nombres, no te asustes o no te parezca raro. ¿Ya? Todos ellos plantean la teoría de la verdad como correspondencia. Hay más, pero esos son los más importantes. ¿Ya? Ahora, la teoría de la verdad como evidencia. Mira, acá, lo que no puedes olvidarte es lo siguiente. No te vayas a confundir, porque lo que puede confundirte es el término evidencia. O sea, normalmente nosotros usamos el término evidencia, ¿en qué sentido? En el sentido de lo empírico, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia del crimen? ¿Cuál es la evidencia de que él me mintió? ¿Cuál es la evidencia de que? Ya, evidencia en un sentido cotidiano lo asociamos con lo empírico. O sea, tiene un significado empírico, en un sentido cotidiano, ordinario, ¿no? La manera como nosotros usamos normalmente la palabra. Pero esto es filosofía. Y cuando hablamos de evidencia en el ámbito de las teorías de la verdad, de la filosofía, no nos estamos refiriendo a lo empírico, sino al revés. ¿Por qué? Porque la teoría de la verdad como evidencia es la teoría de la verdad de Descartes. O sea, si tú escuchas teoría de la verdad como evidencia, inmediatamente piensa en Descartes, en nadie más. No pienses en Aristóteles, en Kant, en Platón. No, Descartes. ¿Ya? Inmediatamente. Entonces, si es Descartes, ojo, si Descartes es el que plantea la teoría de la verdad como evidencia, entonces no me puede estar hablando de una evidencia empírica. ¿Por qué? Porque recuerda que Descartes desconfía de los sentidos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que dice Descartes? Descartes dice, yo quiero alcanzar la verdad. ¿Te acuerdas de la duda metódica? Vamos a repasar un poquito de Descartes porque Descartes es un autor clásico en los exámenes de admisión. Últimamente no ha estado viniendo mucho, es cierto, pero siempre ha venido. O sea, si tú analizas los exámenes de San Marcos de los últimos 10 años, vas a ver que varias veces ha venido Descartes. Entonces, Descartes recuerda que aplica la duda metódica. ¿Por qué se le llama duda metódica? Porque Descartes usa la duda como un método para, o sea, el método, ¿qué cosa es? Es un conjunto de pasos que yo sigo con un objetivo, es como un camino, yo quiero llegar a ese lugar, tengo que dar pasos para llegar a ese lugar, ¿no? Tengo que seguir un camino para llegar a ese lugar. Ese es el significado del término método en griego. Métodos, método viene de métodos, y métodos en griego significa camino, un conjunto de pasos que yo tengo que dar. Entonces, Descartes tiene un objetivo. Él quiere llegar a qué? Alcanzar la verdad. ¿Él cree que es posible? Sí, pero se cuestiona primero todo lo que sabe. Él dice, yo no puedo asumir que todo lo que yo pienso es cierto. O sea, yo tengo que estar seguro de si es cierto o no. Pero si yo lo asumo porque sí, porque así me han dicho, porque así me enseñaron, así me criaron, así me dijo mi papá y mi mamá, eso no es conocimiento. Eso no es conocimiento. Por ejemplo, a mí me han enseñado desde pequeño, dice Descartes, que Dios existe. Pero alguien me ha demostrado realmente que Dios existe, no. Y ojo, cuando él dice demostrado no se refiere necesariamente a lo empírico, es decir, nadie me ha mostrado a Dios, ¿no? Yo no he visto la cara de Dios. No, no se refiere a eso, se refiere a una prueba que puede ser racional también, pero igual nadie le ha demostrado que Dios existe. Entonces Descartes dice, ¿por qué creo yo que Dios existe? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios existe si no tengo ninguna prueba de ello? Entonces él pone en tela de juicio, pone en duda todos sus conocimientos. Y en eso consiste la duda metódica, repito, porque es un método la duda, porque él duda de todo, pero con un objetivo claro. O sea, él no duda por dudar, por fastidiar, por incomodar, por simplemente cuestionar todo, no.
él cuestiona con el objetivo de analizar y ver si hay algunas cosas, digamos que al fin y al cabo podemos decir que sí son ciertas. Entonces, duda de todo con el objetivo de ver al final con qué se queda, si hay algo de lo que podamos estar seguros. ¿Sí? Entonces, lo que busca Descartes es una evidencia de ciertas ideas que él tiene. Pero esta evidencia no puede ser física, no puede ser empírica. ¿Por qué? Porque recuerda, Descartes dice, todos nos hemos dado cuenta alguna vez que los sentidos nos engañan. O sea, todos hemos pasado por el momento de darnos cuenta de que nuestros sentidos nos estaban engañando, ¿no? Por ejemplo, todos hemos ido alguna vez por carretera, en un auto, en un bus, y a lo lejos parecía que había agua, ¿no? En verano. Y de pronto, cuando hace mucho calor, parece, ¿no? Y de pronto cuando llegamos a esa parte donde parecía que había agua, no había nada. Entonces nos dimos cuenta que nuestros sentidos nos engañan. Ahora, ojo con esto, o sea, Descartes tampoco es tonto. Descartes dice, eso no significa que nuestros sentidos nos engañan siempre necesariamente. No puede ser que nuestros sentidos en muchos momentos nos estén diciendo la verdad. Pero ¿cómo sé yo si me engañan o no me engañan? O sea, ¿cómo si ya descubrí que pueden engañarme, puedo ahora confiar plenamente en mis sentidos de nuevo? ¿No? Y por eso Descartes pone un ejemplo curioso, ¿no? Y dice, es como si tú confiaras en alguien que ya te engañó. ¿Tú volverías a confiar al 100% en alguien que ya te engañó? ¿Cómo podrías saber si te está engañando o no te está engañando? O sea, puede ser que no te esté engañando, pero nunca lo vas a saber. ¿Te das cuenta? No puedes volver a confiar al 100%. Entonces, repito, no quiere decir que tus sentidos te están engañando en todo momento. El problema es cómo sé, cómo puedo estar seguro de que en este momento no me están engañando. No puedes. Entonces, por eso Descartes dice, no podemos considerar los sentidos como fuente fiable de conocimiento. Los sentidos no son una fuente confiable. ¿Te das cuenta? Entonces, si los sentidos no me dan confianza, si los sentidos no son una fuente fiable, solo me queda la razón. ¿Te das cuenta? Entonces, solo la razón puede ser mi sustento. Solo la razón puede ser la base sobre la que yo construya mi conocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando él busca la verdad, busca una certeza, o sea, busca estar seguro. Los sentidos no me dan seguridad. ¿Qué me da seguridad? La razón. Entonces, la evidencia para Descartes solo puede ser racional. Cuando él habla de evidencia, se refiere a el conocimiento que le da la razón. ¿Los sentidos me pueden dar conocimiento fiable? No. O sea, yo no puedo sostener mi conocimiento en los sentidos. Entonces, ¿a qué le llama verdad Descartes? Fíjate, una idea es verdadera solo si se capta de manera clara y distinta. Solo si se capta de modo claro y distinto. ¿Qué quiere decir modo claro y distinto? Quiere decir que sea tan obvio, tan evidente racionalmente que yo no pueda dudar de ese conocimiento. Profesora, ejemplo de modo claro y distinto, ejemplo de una idea clara y distinta. Esto, pienso, luego existo. ¿Sí? ¿Por qué es claro y distinto? Porque recuerda, Descartes duda de todo. Y mientras duda de todo, dice, a ver, estoy dudando de todo. Ya, pero yo quiero alcanzar al menos algo de seguridad. O sea, si dudo de todo, ¿cómo voy a estar seguro de algo? Y ahí se da cuenta de algo. Ah, pero lo único de lo que puedo estar seguro es de que estoy dudando. Eso es obvio, racionalmente. Estoy dudando. Pero si estoy dudando, es que estoy pensando, estoy reflexionando, estoy meditando. Y eso significa que soy algo. O sea, no puedo estar meditando sin ser algo. O sea, tengo que ser algo que está meditando, tengo que ser algo que está pensando. O sea, soy algo que piensa. Ah, ok. Entonces, si pienso, esa es la prueba de que existo. Si pienso, entonces significa que existo. Entonces, he demostrado mi existencia gracias a mi pensamiento.
Mi pensamiento me ha mostrado que soy algo, que existo. Entonces, esa idea, mi existencia, es una idea clara y distinta. Es una idea verdadera, porque no hay forma de dudar de ella, porque la he alcanzado gracias al razonamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, para Descartes, la verdad es aquello que se puede captar de manera evidente, evidente racionalmente, ¿no? Porque la única que me da evidencia es la razón. O sea, la única que me da certeza, seguridad, es la razón, los sentidos. ¿Te das cuenta? Por eso la teoría de la verdad como evidencia es una teoría racionalista, pese a que el término evidencia podría confundir. Repito, es una teoría racionalista de la verdad, es la idea de Descartes, ¿sí? Y por último, vamos a estudiar estas dos teorías, la teoría de la verdad como coherencia y la teoría de la verdad como utilidad, ¿ya? Mira, la teoría de la verdad como coherencia. Esta teoría podría confundirnos y hacernos pensar que es igual a la teoría de la verdad como correspondencia, por el nombre, porque el nombre se parece, ¿no? Se parece un poco el nombre. Por eso podría parecer que es lo mismo, pero también por la definición. Podría parecernos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Mira, la teoría de la verdad como coherencia es una teoría lógica de la verdad. O también una teoría, puede ser una teoría matemática, dependiendo de cómo lo enfoques. ¿Por qué? Porque dice, una proposición es verdadera, mira, cuando es coherente con el resto de las proposiciones del sistema del que forma parte. Fíjate, una proposición es verdadera cuando es coherente con el resto de las proposiciones del sistema del que forma parte, como la matemática y la lógica. A ver, yo te pregunto, ¿el número 6 es un número primo, verdadero o falso? El número 6 es un número primo, verdadero o falso. Falso. ¿Por qué es falso? ¿Cómo sabes que es falso? Es una teoría, ¿sí o no? Tú tienes un concepto del número primo, ¿sí o no? El concepto del número primo, ¿cuál es? O la definición de número primo. Número primo es el que es divisible entre él y la unidad, ¿no? Claro, en el caso del 6 tiene más de dos divisores, ¿sí o no? Claro, tiene más de dos divisores, por eso no calza con la definición. En otras palabras, ¿es incoherente con la definición, sí o no? ¿O es coherente? Es incoherente, por eso es falso. Si fuera coherente, por ejemplo, el número 3, ¿es número primo o no? ¿El número 3 es un número primo, sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto. ¿Por qué el número 3 es un número primo? Porque es coherente con la definición. ¿Te das cuenta? Entonces, en el ámbito de la lógica y la matemática, hay una serie de principios, axiomas, conceptos, ¿sí? Que se manejan. Entonces, o valores, por ejemplo, no sé, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 8. Te pregunto, si x vale 1 y y vale 2, ¿es posible que la solución sea 8? ¿Será verdadero que x al cuadrado más y al cuadrado es 8? ¿Verdadero o falso? X al cuadrado más y al cuadrado puede ser 8. Si x es 1, vale 1 y y vale 2, ¿será verdad que x al cuadrado más y al cuadrado es 8? No puede ser verdad. Claro, porque 1 al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Y al cuadrado, si y vale 2, es 4. 1 más 4 es 5. Entonces no puede ser, es falso. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de ciertos valores que yo le doy a x y y, no se cumple eso. Entonces es incoherente. ¿Te das cuenta? No es coherente con los valores dados a x y a y. ¿Se entendió? Ahora, quiero ver, ¿se ha entendido, no? Creo, sí.
Ahora, quiero ver quién se da cuenta. Yo creo que más de uno se ha dado cuenta. ¿Por qué esta teoría no es igual a la teoría de la verdad como correspondencia? ¿Por qué no es lo mismo la teoría de la verdad como coherencia que la teoría de la verdad como correspondencia? Se asemejan un poco, pero no es igual. Correcto, Mariana, porque cuando te dice es coherente con, esa coherencia no es con la realidad, es con un sistema cerrado que no tiene que ver con la realidad. La matemática y la lógica son sistemas abstractos, ¿sí o no? Son sistemas ideales, no son sistemas empíricos, no son sistemas reales. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién plantea eso? Hegel. Ahora, ¿te acuerdas qué era Hegel cuando vimos Hegel? Hegel es un filósofo realista o idealista. Correcto, Víctor. Idealista. Idealista. ¿Te acuerdas que él hablaba de la tesis, la antítesis y la síntesis? ¿Te acuerdas de la dialéctica hegeliana? Y él cree que la tesis, la antítesis y la síntesis son como leyes que gobiernan el universo, o sea, son leyes lógicas. Es un sistema, desde su punto de vista, es un sistema lógico. La realidad se rige por leyes lógicas. Entonces, por eso él tiene una perspectiva lógica de la realidad. ¿Sí? Y eso es lo que precisamente luego le critica Marx, porque Marx también cree que hay una especie de lógica en la realidad, pero para Marx la realidad es primero, a diferencia de Hegel, que para Hegel lo primero es lo lógico, lo ideal, ¿no? Entonces, por eso es que Hegel es el máximo representante de esta posición. Ahora, ¿Hegel es el único? No, ¿por qué? Porque también hay otros filósofos de este corte idealista, ¿ya? Voy a poner otros nombres por si acaso, para que los tengan en cuenta, ¿ya? Por si es que vinieran, no creo, ¿ya? Pero de todas maneras. Otros filósofos más o menos de este corte tenemos. Hay un filósofo alemán, ¿no? No se conoce mucho, pero que fue muy importante en su momento, que era matemático y filósofo, Leibniz, filósofo alemán. Otro también importante es de Spinoza. No sé si tú has escuchado el dios de Spinoza. Siempre hablan del dios de Spinoza, que es un filósofo también alemán, también idealista, ¿ya? Entonces, ellos serían los principales representantes. Son más o menos de la misma época, ¿ya? Pero el más importante acá es Hegel, ¿no? O sea, el que te podría venir, nosotros no creo, es Hegel, ¿ya? Ahora, vamos a estudiar la teoría de la verdad como utilidad. Mira, esta es la que te decía que ha venido más últimamente en los exámenes de admisión. Se dice que la verdad para el pragmatismo es aquello que es útil o beneficioso para nosotros. Ojo, para nosotros. ¿Ya? Voy a marcar esto con otro color para resaltarlo, ¿ya? Vamos a ponerle este color, ya. Entonces, si te dicen la teoría, la verdad como utilidad, ya, la teoría pragmatista de la verdad. ¿Sí? La teoría pragmatista de la verdad es la teoría de la verdad como utilidad, porque es la corriente pragmatista, el pragmatismo, el que plantea eso. Ahora, hay muchos, ojo, hay muchos representantes del pragmatismo. Hay muchos tipos de pragmatismo, no hay uno solo, pero digamos que el más conocido, el más difundido, el más trascendente históricamente es el de William James. ¿Ya? El pragmatismo en realidad es una corriente contemporánea, es reciente, es del siglo XX. William James fue un filósofo y psicólogo norteamericano, ¿ya? Y tuvo tanta difusión el pragmatismo en su momento que incluso muchos consideran que es la corriente filosófica más importante de Estados Unidos, ¿sí? William James es el principal representante del pragmatismo. No es el único, pero es el principal. Ahora, para que se entienda mejor qué es lo que plantea el pragmatismo, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. William James siempre tuvo esta duda, ¿ya? Que es una duda que muchos tienen, ¿no? A veces desde cierta edad comienzan a plantearse esa cuestión, ¿no? O sea, probablemente alguno de ustedes se ha preguntado, ¿no? Si Dios existe o no existe, si es posible demostrar la existencia de Dios o no. Él se preguntó eso. Y además, él estudió filosofía y estudió psicología por eso, principalmente, ¿no? Porque era una duda que él tenía, quería explorar, quería investigar en eso. Pero llegó un momento en que se
se da cuenta de que es una, por decirlo así, es una tarea imposible, o sea, que es una tarea vana, que al final no importa mucho saber si existe o no existe. O sea, al final, lo teórico, por decirlo así, si existe o no existe es secundario, porque lo que determina la importancia de la idea de Dios es si esa idea es útil o beneficiosa para ti o no lo es. Es decir, no importa tanto si existe o no, lo que importa es si hace que tu vida sea mejor. Si para ti es beneficioso creer en Dios, entonces para ti es cierto que Dios existe. Para ti es verdad que Dios existe. Por ejemplo, ¿no? Si a ti te hace sentir mejor, si a ti te da fe, esperanza en la vida, si a ti te motiva a hacer más cosas, a ser una mejor persona, creer en Dios, entonces para ti es cierto que existe Dios. Para ti la existencia de Dios es verdadera, porque es útil para tu existencia. Pero fíjate, dice, es útil o beneficioso para nosotros, pero no para nosotros en un sentido haya todos los seres humanos, no. ¿Por qué? Porque no necesariamente para todos es útil creer en Dios. O sea, no necesariamente a todos les afecta igual creer o no en Dios, ¿o sí? No, puede ser que sea útil para algunas personas y para otras no. Es decir, puede ser que les cambie la vida a algunas personas creer en Dios y a otras no. ¿Te das cuenta? Entonces, las ideas que tenemos para William James no son importantes por lo teórico, digamos, ¿no? Porque podamos descubrir si es verdad o no es verdad, o sea, si existe como tal, ¿no? O sea, si Dios existe en la realidad o si tal idea que yo tengo es verdadera porque hay una realidad, no. William James al final dice, eso no es importante, o sea, ni siquiera podemos afirmar si las cosas son de una manera determinada. O sea, el ser humano es imposible que alcance un conocimiento más allá de lo que él observa o él experimenta o él vive. Por lo tanto, es inútil considerar si es así o no es así. Lo único que importa son las consecuencias de su creencia. Si las consecuencias son beneficiosas, entonces para él será verdad. Si no son beneficiosas, entonces no será verdad para él. Te pregunto, esta idea de verdad, ¿es una idea universal de verdad o es una idea relativa? ¿Es universal o es relativista? A ver, ¿qué dicen? Deina dice relativa, ¿qué dicen los demás? Si William James dice, si es útil para ti, cree en Dios. Si no es útil para ti, no creas en Dios. Entonces, su noción de verdad es relativa, claro, no es universal, ¿sí? No es universal. Y es más, él dice, ni siquiera puedo saber si hay una realidad y que mi pensamiento esté de acuerdo con esa realidad. O sea, en otras palabras, la teoría de la verdad como correspondencia para él no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque para saber si algo es verdadero según la teoría de la verdad como correspondencia, yo tendría que saber cómo es la realidad. ¿Puedo saber cómo es la realidad? Para William James no, no se puede. Al final, yo solamente puedo decir si algo es verdadero por sus consecuencias positivas. Si es positivo, es verdadero. Si me sirve, es verdadero. Pero como lo que es positivo y me sirve a mí no es positivo y le sirve a todos, entonces cada uno tiene su verdad. Es una visión relativista. ¿A quién te hace pensar? ¿A quién te hace recordar? ¿Quiénes decían algo parecido? En realidad lo que plantea William James es una variante de eso, o sea, no es algo novedoso del todo, ¿no? Claro, los sofistas, muy bien, Catherine, los sofistas. Los sofistas son los primeros en plantear eso, ¿no? Que todo depende del punto de vista, todo depende incluso de la utilidad, ¿eh? Porque ellos ya hablan de utilidad. Por eso ellos decían, hay ciertas leyes que les sirven a los atenienses, pero los espartanos tienen otras leyes.
¿Por qué? Porque son distintos, porque lo que es útil para los atenienses no necesariamente es útil para los espartanos, lo que es útil para los persas, esas costumbres que ellos tienen, les sirven a ellos, pero quizás en otro contexto, por ejemplo en contexto griego, no servirían igual, por lo tanto para los griegos no es útil, ¿no? Entonces cada uno dice que algo es verdadero en función de lo que les es útil, ¿no? Entonces, en realidad esa idea ya viene de los sofistas, ¿no? Pero William James, digamos que hace una propuesta, una variante más contemporánea de esa idea, ¿no? Crea toda una teoría también, ¿no? O mejor dicho, crea toda una nueva corriente a partir de eso, ¿no? No es que repita exactamente lo que dicen los sofistas, pero en el fondo, el origen es mucho más antiguo. Entonces, recuerda, la teoría pragmatista de la verdad, la teoría de la verdad como utilidad, es una teoría que en realidad pone por encima la acción y la práctica, porque lo que importa son las consecuencias de mis ideas. O sea, no importa la idea en sí misma, ¿se entiende? No importa si la idea es verdadera, lo que importa es, ¿la idea sirve o no sirve? Ah, ya. Si sirve, es verdadera, si no sirve, no es verdadera, es falsa. Lo que importa es más la acción, la práctica, ¿ya? Más que lo teórico, ¿sí? Eso es lo que plantea William James. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Vamos a pasar a la parte práctica. Ya. A ver, ahí. Ya se va a compartir. Ya se está viendo, ¿no? Ya. Bien, chicos. Entonces, ahora sí, comenzamos. Dice, la teoría del conocimiento es, como su nombre indica, una teoría. Esto es una explicación, mira, una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano. Pero antes de filosofar sobre un objeto, es menester examinar escrupulosamente este objeto. Una exacta observación y descripción del objeto debe preceder a toda explicación e interpretación, ¿no? Hace falta, pues, en nuestro caso, observar con rigor y describir con exactitud lo que llamamos conocimiento, este peculiar fenómeno de conciencia. Hagámoslo tratando de aprender los rasgos esenciales generales de este fenómeno, mediante la autorreflexión sobre lo que vivimos cuando hablamos del conocimiento. Este método, ojo, este método se llama el fenomenológico. O sea, este intento de aprender los rasgos esenciales generales del fenómeno, ese fenómeno de conciencia cuando aprendemos, ¿no? Se llama método fenomenológico. A diferencia del psicológico. O sea, en pocas palabras, el método fenomenológico es el filosófico, ¿no? Te están diciendo el método fenomenológico es filosófico y otra cosa es el método psicológico. O sea, son dos perspectivas distintas. No es lo mismo verlo desde una perspectiva filosófica que desde una perspectiva psicológica. ¿Cuál es la diferencia? Ahí te dicen, mira, mientras este último, o sea, el psicológico, investiga los procesos psíquicos concretos en su curso regular y su conexión con otros procesos, el primero, o sea, el fenomenológico, aspira a aprender la esencia general en el fenómeno concreto. O sea, en otras palabras, estudia el fenómeno concreto, sí, pero no se queda en lo concreto. O sea, usa el fenómeno concreto como un medio para entender la esencia general, ¿sí? A diferencia del método psicológico, que estudia los procesos psíquicos específicos, concretos. En nuestro caso, dice, no describirá un proceso de conocimiento determinado. Ahí está. Claro, en filosofía no importa lo determinado, lo concreto, lo específico, importa lo esencial, ¿no? Lo general, ¿no? Por eso dice, no tratará de establecer lo que
propio de conocimiento determinado, sino lo que es esencial a todo conocimiento. ¿En qué consiste su estructura? Ahí está, su estructura general. Esto es lo que importa, ¿sí? Entonces, vamos a las preguntas. Pregunta 1. De acuerdo con el texto, el enfoque fenomenológico, correcto, muy bien, casa, aspira a aprender la esencia general en el fenómeno concreto. Claro, el fenómeno concreto es un medio, es una excusa para entender la esencia general, para descubrir la esencia general. Muy bien. 2. Respecto a la filosofía, la teoría del conocimiento es un o una. A ver, Reina dice barco, Miguel dice árbol, ¿qué dicen los demás? Podría ser la B, sí, pero más adecuada es la B, sí, es la B, ¿ya? Es una explicación e interpretación filosófica, claro, porque en el texto se habla del enfoque filosófico, ¿no? La teoría del conocimiento es una rama de la filosofía que estudia exclusivamente el conocimiento humano, sí, pero, o sea, en realidad el conocimiento, o sea, la psicología también estudia el conocimiento, ¿no? Y en el caso de la psicología también estudia el conocimiento humano, o sea, no estudia otro tipo de conocimiento. Esa no es la principal característica, ¿no? En realidad en el texto, como se define como una interpretación y explicación filosófica, ¿no? Acá está al inicio, ¿no? Perdón, acá, ¿no? Al inicio. Ujú. Es la B. ¿Ya? Vamos a la siguiente lectura. A ver, dice, la verdad es uno de los temas centrales de la filosofía del conocimiento, de la filosofía del lenguaje y de la filosofía de la lógica. Mira, la verdad, de esto que hemos estado viendo las teorías de la verdad, ¿no? Es uno de los temas centrales de la filosofía del conocimiento, obviamente, filosofía del lenguaje, también recuerda la teoría de la verdad como correspondencia, la filosofía de la lógica también, y su ámbito alcanza hasta la ontología y la filosofía práctica. Acuérdate que ya hemos mencionado esto antes. Cuando te hablan de filosofía práctica, te hablan de ética, filosofía política, también se relaciona. Con ello, los problemas en torno a la verdad constituyen un núcleo de todo saber sistemáticamente organizado. ¿Ya? O sea, la verdad al final se relaciona con cualquier tipo de saber. ¿Sí? Esto se debe en parte al menos a 4 razones. A, que toda reflexión ha de partir en algún sentido del factum del conocimiento, o sea, del hecho del conocimiento, y en particular del factum de la verdad. Claro, porque, o sea lo que yo piense, reflexione, siempre estoy reflexionando en función de lo que yo creo que es verdadero o de alcanzar una verdad. O sea, sería imposible pensar sin pensar, digamos, en una verdad, ¿no? O en que quiero alcanzar un conocimiento verdadero, ¿no? Si no quiere ser autocontradictorio. Esta es una precondición pragmática. B, que toda acción cognoscitivo racional ha de contar con uno de sus fines con la obtención de resultados verdaderos. Claro, o sea, todos buscamos resultados verdaderos.
verdaderos, en cualquier ámbito de conocimiento, ¿no? Sea cual sea el modo de entender qué es lo verdadero. O sea, más allá de qué es lo que yo defina como verdadero, todos buscamos alcanzar resultados verdaderos. Y sea cual sea la función que a dichos resultados se les adjudique. Esta es una condición epistemológica. Tercero, C, que las adscripciones de verdad en los lenguajes naturales son medios poderosos de generalización proposicional, teniendo en cuenta que la investigación y el conocimiento tienden a ofrecer afirmaciones generales acerca de clases completas de fenómenos. El formato en el que se empaqueta el conocimiento lo constituyen las proposiciones generales, ¿ya? Una manera de realizar afirmaciones generales acerca de proposiciones es mediante el uso de mecanismos de generalización proposicional. ¿Ya? Claro, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, eso es muy obvio, ¿no? O sea, lo que se busca es generalizar, establecer enunciados generales. Y el operador de verdad puede realizar esta función. Esta es una apreciación semántica. D. Aquello que se entiende como verdadero forma parte, ya esta es la cuarta razón, aquello que se entiende como verdadero forma parte del conjunto de acción social e individual que constituye la vida humana. ¿Ya? Es decir, cualquier cosa que tú hagas, o sea, la manera como tú actúes, tiene que ver con una idea de verdad, ¿no? Bien, vamos a las preguntas. Ya, esta pregunta tiene que ver con otra cosa, o sea, este es otro planeamiento. Vamos a la 4. En la 4 están las preguntas. Dice, tomando en cuenta el texto, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. A ver, vamos a ver, ¿verdadero o falso? 1. La verdad es uno de los temas centrales de la filosofía del conocimiento, de la filosofía del lenguaje y de la filosofía de la lógica. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero, correcto. Eso está al inicio, ¿no? Esto es verdadero. Vamos a marcarlo, ¿ya? Ahí está. 2. Toda acción cognoscitivo racional ha de contar como uno de sus fines con la obtención de resultados, independientemente de cómo se entienda lo verdadero y lo falso. Toda acción cognoscitivo racional busca resultados verdaderos, claro. Eso dice también el texto, ¿no? Se buscan siempre resultados verdaderos. Acá están, ¿no? Acá está. Acá en la B, ¿no? Se busca la obtención de resultados verdaderos, sea cual sea el modo de entender qué es lo verdadero. O sea, al margen de la definición de verdad que tú tengas, estás buscando en cualquier ámbito del conocimiento la verdad, ¿sí? 3. Las adscripciones de verdad en los lenguajes naturales son medios poderosos de generalización proposicional. Las adscripciones de verdad en los lenguajes son medios poderosos, ¿verdadero o falso? A ver, ¿qué dice en el texto? Acá está, que las adscripciones de verdad en los lenguajes son medios poderosos de generalización proposicional. Es verdadero. Es verdadero. También está en el texto. También es verdadero. ¿Ya? 4. No es cierto que la reflexión filosófica no puede ignorar completamente el factum del conocimiento sin caer en contradicciones. No es cierto que la reflexión filosófica no puede. No, ese es falso. Ese sí es falso. ¿Ya? Y la 5, la falsedad no tiene ninguna relevancia en la filosofía. No tiene ninguna relevancia en la filosofía. No, sí tiene relevancia. Entonces es falso. Las 3 primeras son verdaderas y las 2 últimas son falsas. ¿Ya? Bueno, no hay clave. No hay clave. Seguramente acá hay un error de tipeo, pero puede ser la A o puede ser la C, dependiendo de cuál quieras tú, lo cambiamos. Vamos a cambiarle la C, ¿ya? Vamos a poner la segunda, verdadero, que sea la C, verdadero, 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 falso, falso, ¿ya? Pero la clave, la 2, perdón, el enunciado 2 es verdadero.
¿Ya? Es verdadero, está en el texto. Vamos a la pregunta 5. A ver, dice, según el fragmento, ¿cuál de las siguientes opciones no es, ojo, no es una razón por la cual los problemas en torno a la verdad son fundamentales en la filosofía? Claro, se mencionan 4, ¿no? ¿Cuál no es una razón? La reflexión debe partir del factum del conocimiento para evitar la autocontradicción. Esa es la primera, ¿no? Sí está. Toda reflexión debe partir en algún sentido del factum de conocimiento, en particular el factum de la verdad, si no quiere ser autocontradictorio. Claro, es la E, es elefante. La verdad es subjetiva y relativa a la interpretación individual o colectiva si se objetiviza. En primer lugar, que la clave es una contradicción en sí misma. Porque ¿cómo vas a decir que se objetiviza y que si se objetiviza es subjetiva? O sea, es absurdo, contradictorio. Si tú dices que la verdad es subjetiva, entonces no puedes objetivizarla, pues, ¿no? Es imposible. Y en segundo lugar, no está en el texto. O sea, las otras sí se mencionan, esta no tiene nada que ver con el texto. ¿Sí? Ahora sí vamos a la pregunta 3, que estaba ahí en medio flotando. A ver, ¿qué dice? Dice, dos sujetos se encuentran y sostienen una conversación. A ver, el sujeto A dice, ¿has pensado alguna vez en cómo conocemos las cosas? B dice, sí, a veces, es algo que me intriga. ¿Qué tienes en mente? Me fascina cómo nuestra mente interactúa con el mundo que nos rodea. ¿No te parece increíble? Totalmente. ¿Cómo crees que funciona ese proceso? Creo que nosotros, como sujetos que percibimos, interactuamos con la realidad que percibimos. Es como si nuestra mente fuera un espejo que refleja e interpreta la realidad. Entonces, ¿crees que el conocimiento es una reproducción fiel o tiene algo de subjetividad? Creo que es una mezcla de ambos. Nuestra percepción se ve influenciada por nuestras experiencias y emociones. Interesante. Es un recordatorio de lo complejo que es el conocimiento. Exacto. Y esa complejidad es lo que lo hace tan fascinante. Definitivamente. Siempre hay algo nuevo que descubrir, por descubrir, perdón, sobre el acto de conocimiento. Ya. De acuerdo con la conversación, podemos sostener que el sujeto A, ya a ver, ¿qué dice el sujeto A? Dice, creo que es una mezcla de ambos, nuestra percepción se ve influenciada por nuestras experiencias y emociones, ¿no? Eso básicamente dice, ¿no? Interactuamos con la realidad que percibimos. ¿Cuál sería la clave? Correcto, es barco, ¿no? Sostiene que el conocimiento es subjetivo y se ve moldeado por experiencias y emociones individuales. Correcto, es la B. Muy bien, es la B. A ver, vamos a la siguiente lectura. Ya, para la pregunta 6, ¿no? Ya. Dice Hessen que el conocimiento es la determinación de un objeto por un sujeto. Definición que a la larga resulta breve si se tiene en cuenta que la noción tiene muchas variadas implicaciones. En el orden intelectual, conocer es el acto más trascendental del hombre, máxime si se tiene en cuenta que la filosofía y la ciencia no son otra cosa que un conjunto metódico, ordenado y de conocimientos demostrables racional o experimentalmente sobre objetos determinados. Preferimos, pues, una noción, o definición más sencilla que resuma en 5
misma todas las implicaciones del conocimiento. Entendemos pues el conocimiento como la captación intelectual de un objeto. Captación intelectual de un objeto con el fin debe ser, ¿no? El fin de comprender su esencia, sus atributos y propiedades y sus relaciones con otros objetos. No es simplemente la captación, ojo, no es simplemente la captación de la imagen de un objeto. Justo lo que hablamos al inicio, cuando estábamos viendo la teoría, acuérdate, porque existen numerosos objetos de conocimiento que no proporcionan una imagen. Claro, o sea, si tú dices que conocer es captar la imagen de un objeto, tendrías que dejar de lado todos aquellos objetos que no tienen imagen, porque no son físicos, ¿sí o no? Como los objetos suprasensibles, los objetos metafísicos, los ideales y los valores. Ahí está. Afirmamos que en el conocimiento pretendemos captar la esencia de las cosas, es decir, el conjunto de notas esenciales que lo distinguen de los demás objetos, o de aquello por lo cual afirmamos que una cosa es lo que es y no otra cosa distinta, en el sentido o definición que da Aristóteles de la esencia. Descartes afirma que conocer es distinguir y obtener de las cosas una idea clara y distinta. Ok. Entonces vamos a las preguntas. Pregunta 6 dice, en concordancia con el texto, el conocimiento correcto, muy bien, es B, incluye la comprensión de la esencia, atributos, propiedades y relaciones de un objeto. Correcto. 7, a ver, indique las afirmaciones que son verdaderas. 1, el conocimiento incluye la comprensión de la esencia, atributos, propiedades y relaciones de un objeto. Verdadero, ¿no? Lo acabamos de ver. Eso es verdadero. 2, el conocimiento se limita a los objetos que proporcionan una imagen. O sea, el conocimiento es conocimiento de una imagen, de un objeto que tiene imagen solamente. No, porque si no, tendríamos que descartar una serie de objetos ideales, ¿no? Como por ejemplo los números, ¿no? Que los matemáticos estudian los números, conocen los números, que no son objetos materiales, no tienen imagen. Claro, entonces esta es falsa. 1 verdadero, 2 falso. 3, el conocimiento no es simplemente la captación de la imagen de un objeto. ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero, porque no solamente conocemos objetos físicos, también conocemos objetos ideales, ¿sí o no? Abstractos. Entonces, el conocimiento no es solamente la captación de la imagen de un objeto, ¿no? 4, en el conocimiento pretendemos captar la esencia de las cosas, es decir, el conjunto de notas esenciales que los distinguen de los demás objetos. ¿Qué dice el texto? Acá está, ¿no? Afirmamos que en el conocimiento pretendemos captar la esencia de las cosas, es decir, el conjunto de notas esenciales que lo distinguen de los demás objetos. Claro, eso es lo que se busca, ¿no? En el conocimiento se busca captar la esencia, al menos según el texto, ¿no? 4 también es verdadero. Y 5, el conocimiento según Descartes no tiene relación con la distinción y la claridad de las ideas. El conocimiento para Descartes no tiene relación con la distinción. Eso es falso. Claro, incluso al final, ¿no? Al final te dice, para Descartes, conocer es distinguir y obtener de las cosas una idea clara y distinta. Sí, no hay clave, es cierto, es cierto. Vamos a ponerle, ahí ha habido seguramente una omisión. Al momento de tipear a veces pasa eso, ¿no? No te preocupes. Vamos a ponerle 1 antes de el 5.
para que se convierta en 4, ¿ya? En la B, ¿sí? 1, 3 y 4 son las afirmaciones verdaderas, ¿ya? Es la B, es 1, 3, 4, ¿ya? Ahí corríjanle para que haya clave, ¿ya? En vez de 5, 4, ¿ya? 1, 3 y 4, ¿sí? ¿Está bien? Ya. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Ya. A ver, dice, se encuentran dos filósofos y sostienen la siguiente conversación. Filósofo A. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente conocer algo? El filósofo B dice, sí, creo que implica comprender la esencia, atributos y relaciones de un objeto, no solo percibirlo. Gessen dice que el conocimiento es la determinación de un objeto por un objeto. ¿No te parece demasiado simple? Sí, porque el conocimiento también abarca, ahí está, también abarca objetos abstractos como ideales y valores. Descartes también habla de obtener ideas claras y distintas. Exacto, la claridad es crucial. Conocer es un proceso continuo de interpretación y comprensión profunda. Entonces la pregunta dice, según la conversación, ¿cuál es la principal crítica que los filósofos tienen sobre la definición de conocimiento de Gessen? A ver, Teina dice casa, no dice, casa o árboles. A ver, con cuidado, Lea, con cuidado. ¿Cuál es la principal crítica que los filósofos hacen a la definición de conocimiento de Gessen? Mira, dice, Gessen dice que el conocimiento es la determinación, ya, ¿no te parece demasiado simple? Sí, porque el conocimiento también, ojo, también abarca objetos abstractos. Ponerlo con otro color. Entonces, indirectamente, ¿qué está diciendo? Que Gessen solamente tiene en consideración los objetos materiales, físicos, ¿sí o no? Entonces, la clave es casa, ¿cierto? Se enfoca únicamente en la percepción sensorial y no en los objetos abstractos. ¿Por qué no la A? Porque dice, es demasiado simple, ya, ahí sí. Ya, pero ¿por qué? Porque no considera la percepción. No, sí considera la percepción. Lo que no considera es los objetos que no se pueden percibir. Eso es lo que él no considera. O sea, los objetos ideales. Pero la percepción sí la considera. Claro. ¿Ah? Por eso es la C. ¿Ya? Casa. Vamos a la pregunta 9. A ver, vamos a leer este texto. Dice, el conocimiento ordinario es el que nos ayuda a conocer las cosas, ¿sí? Conocimiento ordinario es el conocimiento que todos tenemos, ¿no? O sea, el conocimiento básico, ¿no? Que todos podemos tener, ¿no? Es el que nos ayuda a conocer las cosas sin que apliquemos, mira, sin que apliquemos en este ningún método. ¿Ya? Entonces me está hablando del conocimiento ordinario. Ningún orden y ninguna demostración. No obstante, ser el conocimiento más pobre de todos, sin embargo, no lo podemos subestimar, porque es el que utilizamos en la vida ordinaria, de nuestro día a día, ¿no? Y sin el cual la misma vida ordinaria resultaría imposible. Es muy importante la anotación de Francisco Romero en su Tratado de Lógica sobre las diferencias entre el conocimiento común u ordinario y el conocimiento científico, cuando afirma el saber vulgar es el resultado de una ininterrumpida sedimentación. En el fondo de su cauce, el río de la vida va depositando capas de sustancias de las más
más diversa naturaleza y arrastrada desde muy varios lugares. Una especie de gravedad aprieta una contra otras las partículas, las funde y en un todo compacto. El río trajo todo eso, pero suele ser modificado en su curso por la manera como el depósito se distribuye en el caos. En el saber común, el saber y la vida dependen el uno de la otra y mutuamente se condicionan, ¿sí? Entonces, a pesar de que es el tipo de conocimiento más básico, más pobre, es muy útil, es muy importante, porque la vida misma sería imposible, ¿no? Sin ese conocimiento, ¿no? Lo también le llama saber vulgar, ¿no? Acá le llama saber vulgar, es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, según el texto, ¿cuál es una característica principal del conocimiento ordinario? A ver, Xiomara y Miguel ya han puesto una respuesta. ¿Qué dicen los demás? ¿Puede ser es un conocimiento sistemático y metodológico? No, eso es conocimiento científico. O sea, no puede ser utilizado en la vida diaria. Al contrario, ¿no? El saber ordinario es el que nos sirve para nuestra vida diaria. C, es el resultado de una ininterrumpida sedimentación de experiencias y saberes. Esa es la clave, ¿correcto? Esa es la clave, muy bien. Es el resultado de una ininterrumpida sedimentación de experiencias, o sea, acumulación, pues, ¿no? Vamos acumulando experiencias, conocimientos básicos acerca de la vida y que nos permiten tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es la C, ¿sí? Muy bien. Vamos a la 10. Partiendo de la metáfora del río utilizada por Francisco Romero, podemos afirmar que el conocimiento ordinario, a ver, Deina ha puesto casa, ¿qué dicen los demás? Claro, es casa. Sí, porque dice, se compone de diversas experiencias y conocimientos acumulados y compactados, por eso dice, se van sedimentando, ¿no? Se van acumulando, así como las capas, ¿no? Que van apareciendo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Correcto, es la C. Se compone de diversas experiencias y conocimientos acumulados y compactados a lo largo del tiempo. Esa es la metáfora que usa el río, ¿no? La sedimentación. ¿Mm? La D, me pregunta Xiomara, a ver, ¿se obtiene exclusivamente a través de múltiples experiencias que influyen? No. ¿Sabes por qué no? Sí es engañoso, es cierto, la D engaña un poco porque dice ya, pero acá está el problema, dice exclusivamente, se obtiene exclusivamente a través, a ver, ¿qué dice? Mira, dice, es el resultado de una ininterrumpida sedimentación. En el fondo de su causa, el río de la vida va depositando capas de sustancias más diversas, otra arrastrada de ya. Una especie de gravedad aprieta una contra otras digo, la funda en un todo compacto. El río trajo todo eso, pero suele ser modificado en su curso por la manera como el depósito se distribuye. En el saber común, el saber y la vida dependen el uno de la otra y mutuamente se condicionan. O sea, la experiencia es importante, pero también cómo vas asimilando esa experiencia. O sea, no es solamente hay
el cúmulo de experiencias y nada más. No, porque también vas aprendiendo, vas reflexionando acerca de esa experiencia que vas obteniendo, ¿no? Por eso no es solamente la acumulación, es también cómo procesas esas experiencias, ¿no? Por eso dice, el saber y la vida dependen el uno de la otra y mutuamente se condicionan. O sea, la vida sería la experiencia, pero el saber que obtienes de esa experiencia es lo que vas aprendiendo. Entonces no es solamente una cuestión de experiencias y nada más, porque si fuera así, si te pones a pensar, los animales también tienen experiencias, pero ellos no aprenden como aprende el ser humano. O sea, ahí hay un componente extra, ¿no? Que va más allá de la experiencia misma. Por eso es la C. ¿Ya? Por eso dice, se compone de diversas experiencias y conocimientos acumulados. Acá está este factor humano, ¿no? Sí, está ese factor humano. Por eso es la C. Vamos a la siguiente lectura. La última, ya para terminar. A ver, dice, Schaff entiende que el materialismo dialéctico, acuérdate, materialismo, esto es marxismo, ¿no? Marx y Engels, asume y desarrolla la definición aristotélica clásica de la verdad. Ojo, asume y desarrolla la definición aristotélica, ya vimos. Si es aristotélica, ¿qué es? Teoría de la verdad como correspondencia, ¿no? La teoría clásica de la verdad. ¿Ya? Y la interpreta en términos materialistas, cuyo principio es captar la realidad tal cual es. Claro, recuerda que Aristóteles asume que hay una realidad y nosotros estamos en lo correcto, decimos la verdad cuando decimos cómo es la realidad, tal cual es, ¿no? La verdad es una propiedad de los juicios y no de las cosas o de los conceptos, o de las representaciones o de las vivencias. Concretamente, la verdad es una propiedad exclusiva de los enunciados que describen la realidad. Ahí está. Un juicio es verdadero. Ojo, cuando se habla de juicios en la filosofía, simplemente es una afirmación. Por ejemplo, yo digo, los perros son animales. Eso es un juicio. Los perros son animales. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Los gatos son felinos. Es una afirmación, es un juicio. ¿Es verdadero o no? Verdadero. ¿Sí? Los limones son ácidos. ¿Es verdadero o no? Verdadero. ¿No? Etcétera. O sea, cualquier afirmación acerca de la realidad es un juicio. ¿Ya? Un juicio es verdadero si se corresponde con o si es adecuado a la realidad objetiva. O sea, hay una realidad al margen de mí, al margen de lo que yo piense, yo quiera, hay una realidad, ¿no? Entonces, una afirmación es verdadera si se corresponde con la realidad. Esta correspondencia se interpreta como reflejo. El conocimiento es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva en la conciencia. Claro, o sea, yo digo algo cierto, algo verdadero, si es que estoy manifestando el reflejo del objeto. O sea, yo observo la realidad, ¿sí? Y tengo una imagen de la realidad. Entonces, mi conocimiento es verdadero si es un reflejo de esa realidad objetiva. ¿Pero por qué dice reflejo subjetivo? Porque ese reflejo se da en la mente del hombre. O sea, no se da fuera, se da. El conocimiento, al fin y al cabo, es una cuestión humana. Por lo tanto, el hombre hace un proceso ahí, ¿no? Es el reflejo de la realidad objetiva. Ahí está la participación de sujeto y objeto, ¿no? En la conciencia. Si ese reflejo es correcto, no distorsionado, ahí está el detalle, ¿no? Si ese reflejo es correcto, no distorsionado, entonces estamos en la verdad. Este reflejo afecta varios ámbitos de la conciencia, como sentimientos, valoraciones, morales o estéticas, etc. Pero en ninguno de estos campos cabe hablar de verdad y falsedad. Estas categorías quedan reservadas exclusivamente para el reflejo de la realidad en el entendimiento y su formulación en juicios y proposiciones. ¿Ya? Entonces, según Schaff, para el materialismo dialéctico, la verdad
¿Qué dice? La verdad se encuentra en las representaciones y vivencias objetivas del mundo real. Recuerda que el materialismo asume la definición aristotélica. La verdad no es la realidad. La verdad es la correspondencia entre lo que declara o piensa el sujeto y lo que hay en el mundo real. La verdad como correspondencia. La verdad no es una propiedad de las cosas. La verdad es la correspondencia entre lo que piensa el sujeto, lo que dice el sujeto y la realidad externa. La B dice las representaciones y vivencias objetivas del mundo real, pero no hay representaciones y vivencias objetivas. ¿Por qué? Porque las representaciones son del sujeto. Mira lo que dice, la verdad es una propiedad exclusiva de los enunciados ya. Un juicio es verdadero si se corresponde o si es adecuado a la realidad objetiva. Esta correspondencia se interpreta como reflejo. El conocimiento es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva en la conciencia. Si ese reflejo es correcto, no distorsionado, entonces estamos en la verdad. Entonces, la verdad no es una cosa, o sea, no es algo material. La verdad es la correspondencia entre el sujeto, ¿sí? Y la realidad. O sea, la manera como el sujeto representa la realidad en su conciencia. El conocimiento es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva en la conciencia. La clave es casa. Es una característica única de las declaraciones que representan. Declaraciones, ¿sabes qué es juicios? O sea, si un juicio representa la realidad, es verdadero. Por eso dice, la verdad es una propiedad exclusiva de los enunciados que describen la realidad. Si un enunciado describe, en ese sentido de que es exclusivo, es una propiedad exclusiva de los enunciados, es una característica única, es otra manera de decirlo, es una característica única, o sea, exclusiva de los enunciados, a eso se refiere. Ajá. Exclusivo o único, ¿no? A eso se refiere. Única de los enunciados o declaraciones que representan la realidad. Claro, suena que le han cambiado ahí el término y por eso confunde un poco, pero es la C, ¿ya? Y para acabar, la 12. En el texto, ¿cómo se entiende la relación entre conocimiento y la verdad en el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico es la visión marxista. ¿Qué es lo que asume Marx? Que hay una realidad material externa al hombre y que el hombre conoce la realidad cuando su representación mental es conforme con esa realidad, ¿no? O sea, conoce o sabe lo que es verdadero si su representación es conforme con esa realidad. La teoría de la verdad como correspondencia de Aristóteles, ¿no? Puede confundir, yo creo que quizás la A
¿La verdad es una categoría aplicable a todos los ámbitos de conciencia? No, según el texto no, porque yo también puedo tener sentimientos, deseos, aspiraciones, y eso no tiene que ver con la verdad, ¿no? Eso dice el texto. Entonces puede ser la A, puede ser la C, los sentimientos, valoraciones, eso no puede ser ni verdadero ni falso, ¿no? La correspondencia entre juicio y realidad es irrelevante, no, más bien al contrario, porque la teoría marxista es una teoría que está de acuerdo con la teoría de la verdad como correspondencia. Entonces, las únicas claves posibles son A o C, árbol o casa. Ahora, el conocimiento es un constructo que depende de la realidad objetiva, o la verdad se alcanza cuando el conocimiento. Fíjate que te preguntan cuál es la relación entre conocimiento y verdad. La relación entre conocimiento y verdad. La clave es casa. La verdad se alcanza cuando el conocimiento refleja correctamente la realidad objetiva. Claro, ¿cuál es la relación? Hay verdad cuando el conocimiento refleja lo exterior, lo externo. Es decir, cuando mi representación mental se corresponde con la realidad externa del sujeto. Sujeto-objeto. Yo soy sujeto y tengo una representación mental. Cuando mi representación se corresponde con lo externo, con la realidad objetiva, ahí puedo decir que hay o he alcanzado la verdad, ¿no? Es la C, escasa. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ahí nos quedamos, ya resolvimos las 12 preguntas, ¿sí? Y la próxima semana nos estamos viendo de nuevo. No se olviden que la próxima semana vamos a ver la continuación de este tema, que es problemas del conocimiento. Ya vamos a ver el problema de la posibilidad, el problema del origen y el problema de la esencia del conocimiento. ¿De, chicos? Ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.